Antes de nada quería presentarme. Yo soy Manuel Jiménez, soy el responsable de Retail en España. Y antes de nada, precisamente esto, daros la bienvenida, agradeceros vuestra presencia aquí a esta primera conferencia que patrocina Retail en cuanto a esta tan llamada y conocida palabra innovación que tanto nos ponemos en la boca y tan difícil es de llevarla en la práctica. Y quizás la pregunta un poco es decir, ¿y qué pinta Retail en todo esto, ¿no? ¿Qué pintamos nosotros aquí dentro? Justamente la innovación, o esta palabra, es uno de los pilares importantes o uno de los principales pilares de Retail a nivel de su historia. Sabéis que Retail es una compañía familiar que hace 50 o 50 y algo de años que existe y que en estos 50 años, independientemente de prestar muchísima atención a lo que es la innovación de producto, como ya lo conocéis, somos una empresa muy innovadora en cuanto a productos, pero no solo en ellos, sino también en procesos y en formas de ver y filosofías de negocio. Desde que se creó esta compañía por el padre del señor Lowe, que es nuestro jefe o dueño de la compañía, siempre ha sido uno de los pilares, siempre ha sido cómo innovar procesos. Fijaros que desde el año 1960, creo que a los 7 o 8 años, fue la primera compañía que empezó a generar o a producir productos en serie. Es decir, no solo ya lo que se inició como nosotros, nuestro inicio empezó con armarios, cajas, por decirlo de una forma, pero el señor Lowe ya avanzó mucho más en el hecho de decir vamos a producir en serie, vamos a automatizar procesos. A partir de aquí, la compañía se ha ido reinventando constantemente. En el año aproximadamente 1995 dio un paso importante en lo que eran las tecnologías de la comunicación en cuanto a soluciones en el mercado de las comunicaciones. En el año 2008 dio otro paso importante en cuanto a filosofía de cómo acceder al mercado, cómo acceder a vosotros, ¿no? Con el de System, soluciones globales en el mercado. Esta es un poco la filosofía, el por qué estamos aquí. Evidentemente, para ello, justamente tenemos el placer de contar con 3 ponentes muy importantes y muy especialistas en este tipo de en lo que es la innovación. Nos van a sacar de dudas un poco qué significa innovación y cómo ponerlo en práctica. Y empezamos con el señor Frank Chuan, que ha sido director en varias empresas importantes, consejero en innovación en empresas tanto pequeñas como grandes y coautor del libro Innovación 2.0, que seguro que conoceréis o habéis leído, y además colabora con instituciones de gran prestigio docente como es el IES o otro tipo de colegios. Le doy la entrada. Muy buenos días. Y ante todo, agradecer a ustedes que se hayan tomado el tiempo de venir aquí y escuchar nuestras palabras, nuestros mensajes y sobre todo a Retail por tener la iniciativa de promover este evento. Gracias, Asier, gracias, Joan, gracias a todos. Entonces, sin más dilación, la estructura del acto tiene 3 bloques. Mi presentación, café, sus presentaciones. Y cerraremos con una rueda coloquio de preguntas en las cuales lo más importante no es lo que nosotros podamos trasladar, sino lo que ustedes se puedan llevar a sus casas. Por tanto, lo importante es que ustedes puedan hacer las preguntas de cómo convierto ese mensaje en elemento práctico en mi empresa, en mi negocio, en mi proyecto. Por ello, sin más dilación, comenzamos. Bienvenidos y muchas gracias. Y con innovación pasa mucho como con el sexo. Todos hablamos más de lo que ocurre y cada uno tiene una definición diferente. Entonces, sin embargo, nos cuesta ponerlo en práctica la innovación. Entonces, durante este evento lo que sí que les pido es centrémonos en los mensajes, porque de ahí nuestra capacidad tiene que ser convertir esos mensajes en acciones prácticas. Y tienen 2 opciones: aburrirse tontamente, y ahí nos encargaremos e intentaremos que sea así el que no tenga la necesidad, pero si lo hacen, háganlo discretamente, por favor. Vayamos a lo que es la presentación. La temática la hemos separado en 4 grandes bloques. ¿Por qué innovar? ¿Qué es innovar? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Y cómo innovar? La primera es ¿por qué innovar? Bien, básicamente, y en el libro lo explicamos,
las organizaciones se estructuran en tres grandes bloques. Tenemos las organizaciones gorilas, las organizaciones chimpancés y las organizaciones monos. Las empresas más innovadoras son las monos, porque ocupan los espacios que los gorilas no son capaces de ni siquiera vislumbrar, ni siquiera acceder. Las organizaciones gorilas son lentas, mastodónticas, con mucha inercia. Sin embargo, las mono son tremendamente ágiles, nómadas, y por tanto son las capaces de implementar y activar innovación con mayor agilidad. Un mensaje claro es que todas las industrias tienen sus ciclos y por tanto todas las empresas o mueren o se renuevan, todas, por mayor antigüedad y solidez que tengan las empresas. Las que no mueren son aquellas que entre lo que empezaron haciendo y lo que hacen hoy hay una gran diferencia. Y a lo largo de las ponencias veremos algunos ejemplos suficientemente conocidos. Aquí tenemos, por ejemplo, las máquinas de escribir. ¿Quién iba a decir a los señores de las máquinas de escribir que en mitad de los 30 era una industria floreciente, gloriosa y con alta competitividad que iban a desaparecer? ¿Quién les iba a decir a los tubos de rayo catódico, a las famosas televisiones no planas, que esos tubos que estaban innovando permanentemente en el píxel más fino, más potente, más grande? ¿Quién les iba a decir que de pronto iba a haber un mundo sin tubo de rayo catódico? ¿Quién les iba a decir a los de la industria del automóvil que en los años 30 había más de 75 empresas de la automoción en Estados Unidos que hoy habría 3? Señores, no nos podemos dormir en los laureles. Ninguna industria permanece forever. Entonces, recientemente y a finales de este año vivimos una eclosión, el cierre, la quiebra de un gran gigante de más de 130 años, Kodak, que había en el año 1888, cuando se funda, inventa una cámara que dice usted haga clic y nosotros hacemos todo lo demás. En el año 75 inventa y patenta la cámara digital y muere canibalizado por el mundo digital. Entonces aquí tenemos algunos datos, la historia relatada en viñetas de Kodak hasta que en noviembre decide bajar la persiana. Grandes hitos. En el 75 inventan la cámara digital, en el 2005 consigue ser la número 1 vendiendo cámaras. Eso sí, cada cámara le costaba $60. Quería cuota, porque los costes de producción japoneses estaban minando sus entrañas. Empresas tan pequeñas en aquellos momentos como podían ser Fuji, como podía ser Sony, como podían ser Panasonic. En el 2007 pasa del primero al cuarto ranking y en el 2012 declarar quiebra. ¿Quién iba a decirlo? Si la patente era suya. ¿Quién iba a decir? Nosotros, muchos de los aquí presentes, muchos de nosotros hemos vivido la dura batalla de VHS Beta 2000. ¿Quién nos iba a decir que toda aquella batería de vídeos que ocupaba determinados estantes de casa hoy cabe en un teléfono que llevamos en el bolsillo? ¿Quién iba a decir que a esas películas no teníamos ni que almacenarlas, sino que podíamos verlas en directo? Que no hacía falta esa batalla de la VHS Beta y 2000. Haz streaming, descárgalo. ¿Quién iba a decir que un gigante como Blockbuster, que se dedicaba a la comercialización de vídeos y DVDs, que vivió la transición de vídeos a DVDs, iba a ser matado, muerto, por una empresa que se llama Netflix, que no tiene en stock nada más que en unos servidores películas y usted alquile y las ve en tiempo real? Y esto no pasó en 50 años. Esta curva muestra claramente que en solo 3 años Blockbuster pasó de tener una posición de líder con $6.000 millones de facturación a la quiebra. Señores, la innovación no es un invento nuevo, existe desde que existe la humanidad. Lo único que ha variado es los ciclos, y para eso vamos a ver algunos datos. Los ciclos se han recortado dramáticamente. ¿Quién iba a decir que del vocero que iba por todos los pueblos cantando las noticias a las prensa, hoy un periódico de tanto prestigio como el Boston Globe está a la venta por $1,7 millones y no consigue venderlo el New York Times, que es el propietario? Tiene usted $1,7 millones, puede comprar el Boston Globe, nadie lo compra.
¿Por qué? Si con el iPad puedo ver las noticias en tiempo real de multitud de periódicos. Los tiempos han cambiado y el que no cambia paradigmas, lógicamente pertenece al segmento gorila, lento. Vamos a ver algunos datos. No pienso aburrirlos, no les quiero aburrir con la lectura de todo esto, pero leamos algunos datos de aquí, por ejemplo. Solo el 16% de las empresas del Standard & Poor's 500 en el 57 siguen existiendo en el 2007. Solo el 16%. O sea, la rotación en los rankings es cada vez más acelerada. Una particularidad es que solo el 5% de las empresas de la Unión Europea, creadas desde cero desde el año 80, están entre las 1000 mayores del mundo. O sea, somos poco ambiciosos. Y de ese 5%, cuesta encontrar la primera española. Y tenemos capacidad. ¿Creen ustedes que el algoritmo de Google, esa empresa tan valorada, hacía falta muchísima inversión? Hace falta tener genialidad, tiempo, paciencia y, como veremos, un elemento absolutamente fundamental: deseo, pasión. Cuando deseamos tener algo, lo conseguimos. Pues en innovación es exactamente lo mismo. Algo que diferencia a las empresas innovadoras de las no innovadoras es que tienen deseo y tienen disciplina. La disciplina lleva incorporado un elemento más en el genoma, que es paciencia. En innovación, la paciencia, dar tiempo a madurar las ideas, los conceptos, los proyectos, es crítico. Innovación no puede ser un concepto que pongamos en marcha basado en la subvención. Innovación por subvención no funciona, tiene que ser innovación por convicción. El que innove porque hay una subvención, que se deje de marañas, o tiene mentalidad, deseo de innovar, o está complicándose la vida, porque los trámites de las subvenciones también son costosos en energía. Esta es la edad media de las empresas, de las 1000 empresas globales desde 1980. Sencillamente veamos que los datos son que las empresas que están por encima del top 100, las rojas, duran más que las que están en la media, obviamente. Son más gorilas, tienen mayores inercias. Sin embargo, lo que vemos claramente es que esto, tal cual pasamos del año 80 al año 90, se va bajando. La edad media es menor, la mortandad es mayor. Y lo que vemos aquí también es el porcentaje de supervivencia que tienen las empresas año por año. Lo que en los años 95 o 96 eran 18 años, solo 3 años después pasó a ser 14 años de media. Solo 3 años después pasó a ser 12 años de media y en la actualidad estamos en los 11 años de media. Los ciclos son mucho más rápidos. Esto es la misma información, pero segmentada por países. Las empresas más globales del mundo, ¿de qué países son? La mayoría vemos que en el tiempo, y siguen predominando, son los americanos, las empresas americanas. Pero ojo al dato. Y esto no tiene que ver nada con la crisis. Es desde el año 2001, está decayendo y está muy disparándose segmentos como Corea y China. Perdón, aquí. Aquí vemos los nuevos entrantes. ¿De dónde vienen los que están entrando en estos rankings? Las empresas que entran son fundamentalmente China, brasileñas, coreanas, rusas e indias. Aquellos que llamábamos BRIC, países en desarrollo. Igual un día nos llaman ellos a nosotros así. ¿Qué es innovar? Porque de esto de innovar hay mucha reflexión y mucho mito. Parece que cuanto más hablemos de una cosa por ósmosis o percolación, se pone en marcha. Señores, innovar es una convicción. O creemos o no creemos. Es algo que no podemos hacer a medias tintas. Vamos a ver un par de elementos. En la música, innovar es cambiar paradigmas, por ejemplo. Ha sido, por ejemplo, el del vinilo al CD a la música online. Sin embargo, ¿qué empresa es la que debería haber sido la inventora de iTunes y iPod?
cuando fue la predominante con la radio portátil, con los Walkman y los Discman. Y de pronto, el que genera el entorno MP3 de música online y digital predominante es una empresa que se dedicaba a ordenadores. ¿Qué tenían que ver con la música? Apple, ¿a qué se dedica hoy? ¿Cuál es su fuente de ingresos? De hecho, ya hace 15 años quitaron de su marca, de su logo y de su nombre, Apple Computer, quitaron Computer. Hoy es Apple. La empresa que tendría que haber dominado ese segmento fue Sony. ¿Y lo intentó? Sí que lo intentó. Claro, generó un entorno que se llama Sony Connect. Pero tenía tantas barreras de entrada, usted se tenía que conectar, dar de alta, pagar una cuota de suscripción. No había suficiente oferta, que lógicamente, pues, en 2004 lo lanzaron y en el 2008 lo cerraron. Innovar es estar atento a las percepciones del cliente, a las demandas del mercado. ¿A qué no podemos crear aquello que el mercado nos pide, sino lo que percibimos que va a pedir? Es famosa la frase de Henry Ford que decía, si yo hubiera preguntado a mis clientes qué les puedo ofrecer, me dirían caballos más rápidos. Entonces, así muere el concepto Sony Connect. Y sin embargo, el mercado de MP3 crece y crece y crece, el mundo online. Aquí tenemos también otro modo de acercamiento de HP. Aquí tenemos también el mundo de las operaciones móviles, cómo está creciendo. Vemos claramente Android ya hace meses, 2 meses, es el sistema operativo para móviles número 1. ¿Cuántos de ustedes tienen BlackBerry? Saben que está muerto. Es un producto muerto, es prehistórico. A la velocidad que cambian los medios y los sistemas, no nos damos cuenta, pero los productos que están muertos todavía son como gallinas sin cabeza. ¿Quién hubiera dicho hace 5 años que Nokia estaría muerto? Quien no tenía un Nokia no era in. Era lo que predominante, el fashion, el tecnológicamente avanzado. ¿Cuántas veces no hemos oído aquella frase de es que lo bonito de Nokia es que todos los menús son iguales o todos los cargadores son iguales? Y de pronto les aparece un señor, crea una cosa que se llama smartphones, hay una carrera galopante entre varios competidores, Android, Apple, y de pronto Nokia, caput. En todas las industrias ha pasado, si es que solo tenemos que mirar para atrás. En las máquinas de escribir, el señor Remington estaba muy orgulloso de su industria y lo devoró otra tecnología que fue las máquinas eléctricas, y a la máquina eléctrica a los procesadores de texto, y a los procesadores de textos los ordenadores, y hoy las tabletas, y así es sucesivamente. En el mundo de la comida, del venta al retail, también ha pasado, pues de la tienda de la esquina, pues han ido a los supermercados y al final aparece todo, en todos los segmentos, en todos los mercados tenemos la venta online. Hoy podemos comprar online cualquier cosa. Si no lo hacemos es porque tenemos quizás prejuicios. No me voy a comprar una camiseta que me tengo que probar o no sé cómo me va a quedar online. Pero es un prejuicio. Técnica y posible es. Podemos comprar cualquier cosa. Sin embargo, en el año, hace ya bastante, 43, 44 años, el señor Peter Drucker dijo que toda organización, y no solamente las empresas, necesita tener un conocimiento, una maestría, un liderazgo interno fundamental. Innovación. Y lo dijo hace ya más de 40 años. O sea, no podemos olvidar, innovación no es un invento reciente. Los políticos y muchos directivos usan la palabra innovación demasiado intensamente. Y eso hace que hace 4 años ya salió publicado que nos habíamos cargado la innovación. No por un uso manido, cuando usamos excesivamente un término, muere, se decae. Es como cuando alguien nos envía correos electrónicos y siempre los envía urgentes. ¿Qué pasa con su urgencia? El concepto que tenemos de esa persona en cuanto a los correos urgentes, de esa persona, ¿cuál pasa a ser el estándar? Entonces pasamos a obviarlo. Es lo de Pedro y el Lobo. Muy bien.
Sobre innovación, se hizo una encuesta a un buen puñado de directivos, más de 2.500, preguntándoles qué percepción tenían sobre la innovación. Pues más del 90% afirman que todas las innovaciones que han tenido éxito empezaron en dirección contraria, o opuesta, o diferente. No es una serendipia, no es un invento casual. Sin embargo, empiezas experimentando y vas descubriendo que puedes avanzar, pero quizás en otra dirección. Aquellos que naveguéis a vela, eso lo sabéis muy bien. Tú quieres ir de un punto a otro y en el mar siempre el viento te viene de cara. Por tanto, tienes que ir haciendo bordos. Otro dato empírico es que el 75% de los productos que se lanzan al mercado no reportan beneficios. ¿Esa es una mala noticia? ¿Nos atrevemos a hacer una afirmación? Es una magnífica noticia, porque significa que el 25% tienen éxito. Pero estamos marcados por una cultura latina donde el error se penaliza. Y pensamos que Steve Jobs tenía varita mágica, o que Sergey Brin y los de Google tenían una varita mágica y no fracasaron. Estos tienen la primera en el clavo. Señores, para acertar hay que intentarlo. Cuando alguien fracasa, hay que felicitarle porque al menos lo ha intentado. Ha sido valiente. Y si erradicáramos el miedo al fracaso, estimularíamos mucho más las iniciativas emprendedoras. Y las organizaciones viven de la iniciativa emprendedora interna. La innovación vive de eso. No vive de tener una cabeza iluminaria que nos guíe en la innovación. Dar más dinero a un proyecto de investigación no significa garantizar el éxito. De hecho, la mayoría de los proyectos de innovación, con éxito y sin éxito, han recibido dinero cuando han sido capaces de presentar un prototipo que validara el concepto. Solo entonces reciben dinero, solo entonces reciben fondos. Es una fórmula mágica que habremos oído mucho de Google, con el 20% de su tiempo lo tienen libre. El equipo de Thomas Alva Edison ya lo tenía. Parece que hemos inventado lo del 20% ahora recientemente. El equipo de Thomas Alva Edison probaron 4.000 veces, 4.000 filamentos, hasta que dieron con el de la bombilla, el que incandescía, el tuxteno. O sea, tuvieron 3.999 fracasos hasta que dieron con el acierto. Por eso hay que tener paciencia. Entonces, la mayoría de las grandes empresas actuales comenzaron sin capital hasta el quinto o sexto año del proyecto. Puntos más destacados del estudio de McKinsey. Los CEOs, los directores generales, están frustrados con sus esfuerzos en la inversión que hacen en innovación o en I+D. Hay general insatisfacción porque los resultados son pésimos. Los recursos y los procesos que se aplican están infrautilizados o no tienen escala suficiente. Estamos generando procesos del lado izquierdo del cerebro, ingenieriles, tal cual hicimos la calidad, para estimular la innovación. Eso no funciona. La innovación no es un proceso ingenieril, requiere espacios. Es un proceso de creatividad, de imaginación, de riesgo. Y el riesgo no podemos hacer un proceso que diga, si das el paso A, darás el paso B, porque en el momento dibujamos un proceso y aparece un riesgo, ese proceso no lo cargamos. ¿Cómo vamos a aceptar que en una empresa haya un proceso que acepta el riesgo? ¿A qué director de organización le validarían ese proceso? El director general pondría el sello diciendo, aprobado, pero es que ahí hay riesgo, aprobado. Existe, a pesar de todas las quejas, existe un unánime acuerdo por parte de estos directivos del 94% que las personas y la cultura corporativa son los motores de la innovación. Dice, señores, esto es esquizofrenia. Si ustedes que financian y estimulan y lideran están insatisfechos, pero sin embargo están de acuerdo que eso es lo importante, ¿por qué actúan como actúan? Dato relevante. Esto es del Hamilton Global, sale todos los años, es esfuerzo en I+D versus retorno impacto en las ventas. Cuando tomamos todas las empresas, todas, que contestan el Booz Allen, que son 1.000 empresas del mundo, la correlación es 0,079. ¿Saben lo que significa eso? Que la relación entre un euro que pongo en I+D y un euro que incrementa en ventas es 0. O sea, meto 1, sale 0,079.
Esto si tomo todas las empresas. Claro que hay empresas aquí arriba, por supuesto que hay empresas que ponen 1 euro y sacan 5, pero la mayoría no. Cuando hago una media, pongo a los buenos y a los malos. Estos sacan dinero, generan dinero con I+D. Estos, lo que ponen lo pierden, pero a estos además les cuesta dinero. Esto es un informe público. Ustedes mañana, ahora pueden conectarse a Internet y descargarlo. ¿Por qué los directivos no lo usan? ¿De qué sirve gastar $1 trillón anuales en I+D si eres una empresa de este segmento? ¿De qué sirve? Y si compra usted el informe, la parte que se compra, ese punto tiene nombre y apellido. O sea, el director general de esa empresa podría saber dónde estoy. Bien, no nos deprimamos, que estamos aquí para hablar en positivo. Aquí lo que tenemos es el impacto que tiene en el performance de las organizaciones, depende de lo que ganes, de lo que inviertas en innovación. Más datos. Botón inadecuado. La relación entre lo que invierten y el impacto que tiene en su retorno de la inversión. Lo que invierten en innovación versus el impacto que tiene en su EBITDA. Más datos. Todas las competencias esenciales de muchas industrias, sin embargo, la innovación tiene uno de los mayores pesos. Y, sin embargo, es la menos valorada. Un directivo, cuando quiere que su empresa sea innovadora, lo primero que hace es colgar un letrero en un despacho que dice Departamento de Innovación. Ya innovamos. Incluso le dota de presupuesto. Pero, señores, ¿y a partir de ahora qué? Ya, estos se encargarán de innovar. Sí, pero es que todos los demás ahora pensarán que los que innovan son ellos. Igual como cuando colgamos calidad, decimos, de la calidad se encargan ellos. Usted ejecuta y ellos piensan. La innovación no funciona así. Las empresas innovadoras no tienen departamentos de innovación y los departamentos de innovación son un tránsito hacia las culturas de la innovación. Por supuesto que me hace falta un departamento de innovación y tenemos hoy a uno de ellos, a un director de uno de ellos, para que sean los estimuladores, facilitadores, catapultadores, canalizadores, animadores, aguadores del equipo cuando necesiten lo que les haga falta. Pero cuando funcione. ¿Por qué nos cuesta tanto? Básicamente por 4 errores. 4. Pensamos, y así hemos construido nuestras carreras profesionales, cuando nosotros hemos estudiado, si alguien era un virtuoso del piano, y nada más que del piano, y era un zopenco en todo lo demás, en el colegio sacaba suspensos. Y sin embargo era un genio en el piano. Si era un genio, era un Nureyev en potencia, de la danza, y las mates no le entraba, este niño es tonto. Y sin embargo no pensamos que puede ser un genio en otra cosa. En las empresas hemos abordado la innovación igual que hemos abordado la calidad. Hacemos unos flujos, hacemos unos procesos, hacemos unos black belts, unos cinturones negros que van a liderar la calidad en esta empresa y ellos se encargan de hacer que la innovación fluya. Venga, señores, y además les pongo objetivos. 7 proyectos de innovación al año. La innovación no funciona así. Y menos bajo presión. Tampoco es un proceso artístico como Miguel Ángel cuando acabarás la Capilla Sixtina, dice cuando termine, dice no, hombre, no, hay que marcar tempos. Pero no funciona, no es un proceso del lado izquierdo del cerebro ingenieril. Requiere de los dos. Por supuesto que requiere del izquierdo, pero fundamentalmente innovación es imaginar un futuro diferente, una relación con los clientes diferente, una actitud interna diferente, un todo diferente. Porque si pensamos en lo que existe, eso no es innovar, eso es mejorar. Un segundo error que cometemos, y esto es Made in Spain. No other country does. Bueno, sí, los latinoamericanos porque les hemos también colonizado con esto.
Somos el único país del mundo que confunde I más D más I. Y además subvencionamos, desgravamos fiscalmente más el I más D que la I. Ole tus narices. No tienen nada que ver. Innovación es un proceso creativo, imaginativo, emocional, vivencial. Investigación es un proceso científico. Y desarrollo es un proceso industrial. Y hoy tenemos a un director de I+D que nos profundizará en ese aspecto. Cuando tenemos una idea, un proyecto, una visión innovadora, I+D no es más que otro ingrediente que potencialmente podamos necesitar para innovar, pero no va junto. El tercer error es que hemos mitificado que innovación es disruptivo. Aquí, o te pasas de la tele plana a la tele no flotante, o del coche de gasolina al coche eólico, o del Walkman al iPod, o no eres innovador. No, innovar es el conjunto de mejora continua y mejora disruptiva. ¿Podrían nuestros clientes soportar que yo cada trimestre les lanzara una cosa totalmente diferente? ¿Irían ustedes a comprar a un centro comercial donde cada 3 meses lo han cambiado todo de sitio? ¿Comprarían ustedes los billetes en una página web de una aerolínea si cada 3 o 5 meses la mejoraran disruptivamente y todo hubiera que buscar dónde se paga, qué se hace? No, no soportamos los seres humanos la disrupción permanente. Porque lo que nos gusta es tener una cierta zona de confort. Lo que sí que nos mola es que aquel iPod 1 hoy sea iPod Nano. Porque la rueda es la misma, el menú es el mismo, funciona igual, pero es más chic. Lo que sí que nos mola es que antes tenía el teléfono, el iPod, y un señor va y lo pone todo junto. Y antes me iba de vacaciones y llevaba el teléfono, el iPod, la cámara de fotos y un par de elementos más, y va y lo pone juntos. Y ahora resulta que el mayor competidor de los GPS, TomTom, etcétera, son los móviles. Eso es ir poco a poco con innovación disruptiva y luego con mejora continua. Este es el error número 3. Y el error número 4 es que pensamos que esto es una varita mágica, señores. Que es que vas a una conferencia, te lees 3 libros, haces un máster en una escuela de negocio muy reputada, sales iluminado y ya innovas. Para adquirir maestría en cualquier disciplina, marketing, ventas, ingeniería, hace falta 20.000 horas aproximadamente de vuelo. ¿O es que nos dan el título en licenciado en económicas porque me he leído 3 libros, a Tom Peters, a Porter y ya soy? Unas 20.000 horas. Y aquel que no tenga paciencia, que no lo intente. No pasa nada. No todos tenemos que intentar ser innovadores. Es una disciplina que pasa por el mismo proceso que aprendemos todos, todo en nuestras vidas. Cuando desconocemos un concepto somos inconscientemente incompetentes. Yo no tengo nada, ni idea de física cuántica. Pero como sé que existe, ya soy conscientemente competente. Inconscientemente competente. Oye, aquí un lío, perdón. Inconscientemente. Es que está variado, perdón. Inconscientemente incompetente. Ahora soy conscientemente incompetente. Ya soy consciente de que existe la física cuántica, pero soy incompetente y además no me interesa. No me meto. Si me interesase y profundizara, pasaría a ser conscientemente competente. Y cuando he practicado lo suficiente, ya no tengo ni qué pensar en esa temática, soy inconscientemente competente. Piensen ustedes el primer día de la autoescuela. Rascaba la marcha, se te calaba, y hoy ya lo hacemos de manera automática. ¿Cómo innovar? Y con esto acabamos. Sencillamente tengamos en cuenta los 2 lados del cerebro. Pensemos en temas culturales. Las cheerleaders que en Estados Unidos pirran a los aficionados del básquet, en España pues no acaban de funcionar. Nos invitan unos amigos a una cena así y vamos la primera vez. Y la segunda dice, hombre, déjalo, que ya no me divertí mucho, o sea, no, déjalo.
Y sin embargo, los japoneses, culturalmente, esto les cuadra, es su entorno. Igual que este modelo español no lo podemos exportar con facilidad. Tener en cuenta la cultura, las culturas y los impactos y las resistencias y las motivaciones que generan. Tengamos claro un modelo de negocio. ¿En qué queremos ser excepcionales? Y no podemos ser aquello de, no vale decir quiero ser feliz o quiero ser el mejor. Tenemos que tener claro si queremos ser líderes en producto o queremos ser líderes en excelencia operacional o queremos ser los mejores en conocer a nuestros clientes. Y cuando le hayamos elegido uno, todo el foco ahí. Todo el foco ahí. Pasemos por métricas, conozcámonos. Cuando nos vamos a hacer un chequeo médico para saber cómo está nuestro estado de salud, ¿ponemos resistencia cuando nos hacen analíticas? No, porque es necesario para saber qué medidas he de tomar correctivas para mi salud, saber en qué estado está mi salud. Y aquí nos tiramos a la piscina muchas veces a innovar o a crear culturas de innovación sin conocer en qué tengo que trabajar, cómo soy. Existen herramientas, y lógicamente nosotros tenemos una, pero existen múltiples herramientas para diagnosticar el grado evolutivo de su cultura de la innovación. Y por tanto, ¿dónde tengo que trabajar? ¿En qué parte necesito más musculatura? Siguiente elemento es, una vez tengo el diagnóstico hecho, esto es nuestro modelo, los 6 pilares centrales y a su vez a 6 elementos más alrededor que nos dan 54 variables. Una vez diagnosticado, tomamos medidas, creamos planes de acción y estos son, por ejemplo, los resultados de estos cuestionarios en Gore, que es una empresa, todos conocemos el Trinsulate, tejidos técnicos para montaña, el Gore-Tex, IBM, Gore, ejemplos, y de Singapore Airlines, de diagnósticos realizados. Y luego, ¿qué nos proyecta esta imagen? Centrémonos en las personas. Nos olvidamos de las personas. Ese es el subtítulo del libro porque es fundamental. En nuestra experiencia colaborando con empresas multinacionales y no tan multinacionales, también locales, en temas de innovación, todos tienen muy claro que quieren y desean innovar. Todos tienen muy claro que deben desarrollar procesos y mecanismos. Pero casi nadie habla de las personas. Y podemos tener la mejor plataforma tecnológica, los mejores procesos, pero si las ideas y los proyectos no los ponen en marcha las personas, no funcionarán. Entonces, nada de esto habría funcionado si las personas no hubieran participado. Esto es un edificio en Silicon Valley, sin ese tipo de personas no sería lo que sea. Esto es un grupo de empleados de Apple. En Apple se celebra todo. Modestas celebraciones, pero se celebra todo. Tanto cumpleaños como 25 millones de no sé qué vendidos, como hemos lanzado tal producto y lo hemos retirado del mercado porque no ha ido bien. Yo les recomiendo encarecidamente que exploren a este señor. Señor Ken Robinson. Tiene un vídeo en TED, y les recomiendo que vayan a TED.com y busquen a Ken Robinson. Entre otras cosas porque si van a YouTube, puede que encuentren este vídeo, pero igual no está subtitulado. Y en TED hay subtítulos en castellano. Tiene un vídeo que dice que el sistema educativo mata la creatividad. Y va en referencia a lo que comentaba de que si mi hijo, cuando nace, es un Nureyev en potencia, y un desastre en matemáticas, tendrá problemas y dificultades a lo largo de su vida estudiantil. Y si no detectamos su gran virtud, se perderá un Nureyev y no tendrá una vida muy agradable, probablemente. Tenemos que pensar en las personas que tenemos alrededor nuestro como high potentials, como Leonardo da Vinci en potencia. Les lanzo una pregunta. ¿Para qué sirve un clip? Piensen, por favor, durante unos segundos, ¿cuántos usos se les ocurre de un clip? ¿Sí? Sus respuestas, números. ¿5? ¿10? ¿A quién se le han ocurrido más de 3?
¿A ti? ¿Solo a una persona más de 3 usos? ¿O es que sois muy tímidos? ¿No se le ha ocurrido a nadie más de 5 usos? Habitualmente, cuando lo usamos en grupos, sale 3, 5, 15. Aproximadamente 200 es el número que puede desarrollar, sin un lapso de tiempo acotado, un genio. 200, aprox. Pero claro, dijimos, ¡ey! Son genios. Shh. De estos hay pocos. Dijimos, ¿y qué pasa con los niños? Y de pronto vamos a un colegio, a un centro educativo. Bueno, hay una página web que hay los 100 usos de un clip, como muestra un botón de que al menos he puesto aquí 50. O sea que no engañaba, ¿eh? Entonces, fuimos a un colegio, a un centro educativo, donde había unos 15.000 niños desde 2 hasta 15 años. Y les hicimos la misma pregunta. ¿Y cuáles creen ustedes que fueron las respuestas? Hasta los 6 años, aproximadamente el 98% rayaban la genialidad. Una nave espacial para matar a no sé quién, para colgar la chaqueta, para pinchar las aceitunas, hasta casi 200. El 98% de niños, hasta 6 años, dijeron entre 150 y 190, 105. Eran genios. En adultos están bajo el número de ideas y en niños hasta 6, en algún sitio se corta. Vamos a ver. Entre 6 y 10 decayó la cosa hasta el 50%. Y de pronto, cuando son hasta los 15, la cosa decae hasta los 15. ¿Por qué? ¿Cuál es la reflexión? ¿Por qué? ¿Alguna de los usos del clic que ha pasado por su cabeza pasaba por algo más allá de, como clip, para sacar la tarjeta del móvil? ¿O alguno de ustedes se ha ido para rascarse la oreja, para clavárselo a aquel que yo odio? Eso solo se le ocurre a genios o a locos o a niños. Sin embargo, la innovación es genialidad. En talleres de innovación, cuando alguien dice abrir una oficina en Marte, lo que nos deben hacer los adultos es reírnos. Y ahí dentro, lógicamente, la persona no quiere decir abrir físicamente una oficina en Marte. Quiere decir, más allá de nuestras fronteras, extraigamos la metáfora. Eso no lo hacemos, nos inhibimos. Lo que está también demostrado es que cuando desarrollamos una cultura de innovación en las personas de una organización, los equipos, no los convertimos en niños de menos de 6 años, no los llevamos a que el 98% de ellos sean genios, pero desde luego disparamos la genialidad. La disparamos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos imágenes? Entre un genio y un loco. ¿Cuál es, en su opinión, la diferencia entre genio y loco? Se llama éxito. La única diferencia entre un genio y un loco es que uno de ellos ha tenido éxito. ¿Algunos de ustedes se acuerdan del salto de altura? Dick Fosbury, año 68, México. Todos saltaban hasta ese momento con el listón por encima, pasando el cuerpo así por encima, hasta que llega un tipo que hace una curva y salta de espaldas y cae de espaldas en la... Y todos dijeron, se va a matar. Hoy nadie salta de otra manera que como aquel. No solo ganó, sino batió el récord del mundo en 10 centímetros. Señor Richard Dawkins dice, en su libro El espejismo de Dios, altamente recomendable, dice algo muy clave, y es, ojo con lo que nos marcan las culturas, las educaciones. En la cultura católica, y habla de todas, pero me centro en la católica que es la nuestra, cuando algo ocurre mal, cuando hay un error o un fracaso, buscamos un culpable. Con lo cual, la segunda vez que ocurra algo, nadie querrá levantar la mano. Y pensemos en temas domésticos.
Los niños jugando en casa, se oye la pelota y de pronto se oye un jarrón que deja de ser jarrón y pasa a ser puzzle de número indeterminado de piezas. Juanito, ¿qué ha pasado? El jarrón se ha caído. Es que los jarrones tienen la propensión de lanzarse al hiperespacio periódicamente. Por sí solo. Y luego, altamente interesante es este libro, que es Las sorprendentes cosas que nos motivan, de Daniel Pink, que demuestra que cuando el trabajo es intelectual, que no mecánico, el incentivo económico no tiene ningún sentido. Paga suficiente a las personas y no pongas zanahorias delante de sus narices de si innovas más, ganarás más. Porque demuestra que ese tipo de presión de incentivo hace que innoven menos. Porque lo de premiar por el éxito es del lado izquierdo. Y una vez yo tengo mis necesidades económicas satisfechas, mis estímulos en la vida, mis necesidades son del lado derecho, son creativos. Y los incentivos económicos son del lado izquierdo. Si motivamos a las personas, línea roja, es la productividad. Si motivamos a las personas, hacemos que su productividad suba. La diferencia entre estas es que la línea negra de la motivación o estira hacia abajo si está por debajo o estira hacia arriba si está por encima. Y no es difícil de comprender. Todos producimos más cuando nos genera satisfacción o placer lo que estamos haciendo. Lo hacemos con más gusto. Por tanto, si combinamos rompamos los paradigmas del premio-castigo, observemos en nuestro entorno, porque en potencia tenemos Leonardos da Vinci dentro de la organización, pero el sistema y el proceso los eclipsa. Y además variemos los sistemas motivacionales, mecanismos internos de motivación que utilizamos, los tradicionales, por otros más innovadores, probablemente estimularemos una cultura muy diferente. Tenemos que pasar de organizaciones deprimidas, donde es que a mí me pasa todo, es que hay mucha crisis, es que hay muchas leches, sistemas donde encadenamos y ponemos tantos cerrojos a la bicicleta que cuando la vamos a usar es imposible de desencadenar, de estimular ideas o túneles de innovación para generar ideas y canalizarlas, donde cada vez que alguien fracasa le penalizamos, o como decía Henry Ford, lo de no preguntes tanto a los clientes porque te van a decir algo, la terra cógnita, e innovar es meterse en terra incógnita. Y diferenciémonos del mercado, diferenciémonos, pero eso no se hace cambiando el rótulo de la fachada. Se hace diferenciando a las personas que viven dentro, sin cambiarlas físicamente, sino actitudinalmente. Haciendo que sean más así. Siendo optimistas, porque una sonrisa vende, una sonrisa estimula, una sonrisa es gratis. Aprendiendo a fallar, asumiendo riesgos de manera controlada y haciendo cosas sencillas. Recordar que la innovación es la conjunción de tanto mejora continua como disruptiva. Recordar que la diferencia entre loco y genio es que hubo un momento en que este señor le tacharon de loco, pero desde entonces el récord del mundo se ha disparado. Y hoy nadie salta de manera distinta, por tanto ahora le tachamos de genio. Recordar que innovar no es solo ser disruptivo, sino combinar, y que además innovar es también transformarse, porque si no nos transformamos, morimos. Solo hay dos opciones para una empresa, transformación o muerte, no hay más. Pueden analizar la empresa que haya en el mercado desde los años que hace, o se ha transformado y hace cosas muy diferentes a las que hizo fundacionalmente, o ha cerrado. Muerte a algunos mitos de que es que innovar es de genios, innovar es de otros, es tecnológico. Todos estos son mitos, leyendas urbanas. No es cierto, se innova en cualquier institución, cualquier organización, cualquier entorno. Y un tema importante también es, innovar es un tema de comunidad. Cuesta mucho encontrar una innovación que haya nacido de la cabeza de uno.
Son siempre los innovadores 2 o 3 y además en comunidad. Se innova mucho más en comunidad. Son muy buenos los hubs, puntos de encuentro de gente innovadora. Hay que aprender a compartir. Si yo explico aquí en qué estoy trabajando en mi empresa para los proyectos de dentro de 2 años, no tengo que tener miedo en que me lo copien. No tengo que tener miedo en compartirlo. Porque el compartir clarifica muchas veces qué camino he de tomar. Innovación, deberíamos prohibir la palabra innovación. Tal como dijo Nussbaum en 2008, nos la hemos cargado. Cuando trabajamos con empresas y directivos nos encontramos que todo el mundo está en tensión cuando aparece la palabra innovación. Sirve como un enemigo común a batir o un amigo común a compartir. Pero cuando pedimos, vamos a trabajar en serio, les decimos, dame sinónimos de la palabra innovación. Y aquí es donde aparecen muy potentes ideas. Para unos es proximidad al cliente, para otros es mejora en la calidad del servicio, para otros es diferenciación en marketing, para cada uno de ellos significa una cosa diferente. Y esa es la genialidad, porque innovación es como ser feliz. Quiero ser innovador y yo feliz. Y ahora concrétame qué quieres ser innovador y tú feliz. Si tú eres capaz de concretar qué quiere decir para ti ser feliz, yo te concretaré qué significa ser innovador. Cuando concretamos es cuando podemos construir planes de acción, porque no puedo hacer ningún plan de acción para ser feliz, ni tampoco para ser innovador. Tengo que concretar en para qué y en qué quieres ser innovador, en qué quieres ser diferente. Por tanto, la secuencia que les proponemos es diagnostiquen su punto de situación. Empiecen por pocas cosas. Todas las nuevas aventuras empiezan por las partes fáciles. Si queremos subir el Everest, no nos vayamos directamente al Everest si no hemos subido nunca montañas. Empecemos por las montañitas bajas y luego vamos haciendo las grandes. Pues empecemos por poco. Empiecen varios proyectos al mismo tiempo, pequeños, sencillos. ¿Por qué? Porque el 75% van a fracasar. Y si los haces de uno en uno, tardarás mucho. Haz varios. Prototipa deprisa, y en cuanto el prototipo veas que fracasa deprisa, páralo. No has gastado mucho dinero, no has gastado mucho tiempo y aprende. ¿Qué es lo que podíamos haber hecho mejor? No castigues nunca. Estimula el aprendizaje en base al fracaso. Prueba de concepto. Pregunta a tus clientes, pregunta a tus proveedores, pregunta a tu entorno, pregunta a la comunidad, ¿qué te parece este prototipo? Y por sus caras, sus comentarios, sus aportaciones, también nos ayudarán. Invierte recursos, entonces es cuando invierte recursos, cuando resulta que has hecho una prueba piloto y el mercado responde. Dice, hey, esto hay que escalarlo. Y hay que celebrar los éxitos y también los fracasos. Dice, no me jorobes, tío. ¿Qué pasa? ¿Que aquí cuando hay alguien fracasa en algo hay que celebrarlo? Pues sí, señores. ¿Cuántos de ustedes conocen a Ben & Jerry's? Marca de helados. Es una empresa estadounidense que tiene franquicias y tiene en España, creo que está en Madrid y Barcelona, y lo que hacen es lanzan todos los años entre 20 y 30 nuevos sabores, con la certidumbre de que van a fracasar muchos de ellos. Pero el día de Halloween, cuando mueren los que mueren, los entierran. Y tienen en la parte trasera de la fábrica un cementerio de sabores muertos, con su placa. Murió al poco tiempo de nacer con su maravilloso sabor dulce y afrutado de frambuesa, con su lápida. Y en Halloween hacen un concurso en su página web proponiendo a los clientes, vamos a revivir un sabor, el que ustedes voten más, pero tienen que votar y decirnos por qué lo quieren revivir. ¿Qué dicen los clientes? Aparte de votar, dicen el de frambuesa, pero por favor que no sea tan dulce. Están cocinando la receta de un producto de éxito. El 97% de los sabores relanzados, resucitados, hoy son bestsellers. Fracasan, provocan, aprenden, innovan. ¿Se puede innovar? ¿Se puede celebrar un fracaso? Por supuesto. Incluso ellos han sacado provecho. ¿Es caro innovar? Sí, es caro. Pero es mucho más caro no hacer nada.
¿Cuánto cuesta el fracaso? ¿Cuánto cuesta el cerrar? Es su decisión. Tienen 3 opciones. No hacer nada, mejora continua, innovación disruptiva continua. Solo tienen 3 opciones. Y solo podemos garantizar una cosa. Si deciden por el tercer camino, el de la innovación, lo primero que van a tener que hacer es aprender a fracasar. Es lo primero, porque van a fracasar. Tienen ustedes la garantía de que van a cometer errores, se van a equivocar, van a meterse por senderos en la jungla que no tienen salida y han de retroceder para ir por otro sitio hasta encontrar el camino bueno. Pero también podemos asegurar algo. Si no hacen nada, pasarán muchas dificultades, porque el mercado cambia y los ciclos se han acortado muchísimo. Muchísimas gracias. Algunas claves están en el libro y me encantaría cerrar la ponencia con un ejemplo de fracasador. I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. Es que no nació en una marmita y ya saltaba y se quedaba en el aire de pequeñito. Detrás de ese éxito había, como dice, esfuerzo y fracaso. Muchísimas gracias.